Hola chicos, saludos. Hoy vamos a tratar lo relacionado con las bacterias anaeróbicas. Vamos a ver la parte de las generalidades de bacterias anaeróbicas. Las enfermedades producidas por bacterias anaeróbicas se conocen desde el tiempo muy antiguo, como por ejemplo los tiempos de Hipócrates, cuando se realizó la primera descripción clínica de tétano. Hipócrates hace la primera descripción de este cuadro clínico, el cual es producido por una bacteria anaeróbica, en este caso Clostridium tetani. Posteriormente, Jenofonte describe otro cuadro que es la gingivitis necrotizante ulcerativa, que se producía en los soldados griegos que participaban en las guerras médicas. Estas guerras médicas son guerras que se desarrollaron hace muchísimo tiempo entre los griegos y el imperio persa, que quería dominar gran parte de Grecia. Pasteur también los describe hace más de 100 años y reconoció la importancia del metabolismo fermentativo, principalmente de la especie de Clostridium, en lo que era la síntesis de ácidos y síntesis de alcoholes. Los estudios de Pasteur se basaron principalmente en fermentaciones, era principalmente lo que él buscaba y trabajaba en el laboratorio, y trabajó principalmente con Clostridium. Las bacterias anaeróbicas generalmente reciben poca atención por parte de los microbiólogos clínicos. O sea, se le da muy poca importancia al diagnóstico de bacterias anaeróbicas dentro de lo que es la rutina diaria del laboratorio. Sidney Feingold, en un simposio internacional sobre infecciones producidas por bacterias anaeróbicas, él los describe a estos microorganismos como los patógenos secretos, porque son microorganismos que producen infecciones, pero nadie sabe que las están produciendo. Son microorganismos difíciles de transportar, son difíciles de cultivar e identificar. Ese es uno de los principales problemas con estos microorganismos, lo que hace que, vamos a decir, se les preste poca importancia, ya que además de prestársele la poca importancia, todo lo que es transporte, cultivo e identificación es más complicado que para una bacteria no anaeróbica. Estos microorganismos están generalmente asociados a otros gérmenes. O sea, las infecciones producidas por anaeróbicos son infecciones polimicrobianas. Por lo tanto, si yo aíslo un bacilo gram negativo, que es mucho más sencillo de aislar, y el anaeróbico se tarda más y es mucho más difícil de aislar y de identificar, básicamente voy a indicar que la infección es producida por el anaeróbico facultativo y obvio al microorganismo anaeróbico. Generalmente los clínicos, los médicos están familiarizados con infecciones anaeróbicas que están producidas por ciertos microorganismos que producen toxinas. Todos sabemos lo que es la gangrena gaseosa, todos sabemos lo que es el tétano, todos sabemos lo que es el botulismo. Son, vamos a decir, las enfermedades más conocidas producidas por bacterias anaeróbicas, ya que los cuadros son bastante graves, generalmente son fatales si no se aplica tratamiento, y todos ellos son producidos por poderosas toxinas que producen estos microorganismos. Mientras que el resto de las bacterias anaeróbicas, que vamos a decir, no tienen la capacidad de producir toxinas y no producen cuadros graves, pasan desapercibidas. El advenimiento de nuevas técnicas de cultivo e identificación, así como la aparición de enfermedades hematológicas, la inmunosupresión, permiten entonces que los anaeróbicos tomen un papel protagónico en la bacteriología clínica a medida que se implementan estos procedimientos médicos, donde se desarrollan en el paciente malignidades y ocurre inmunosupresión de estos pacientes, le da la facilidad a estos microorganismos de, vamos a decir, tomar un rol protagónico, producir un mayor número de infecciones, y es lo que estamos viendo en la actualidad. Este resurgimiento se debe en gran parte a que las bacterias anaeróbicas son miembros importantes de la microbiota normal de piel y mucosa. Por lo tanto, en ocasiones ellas pueden producir infecciones, sobre todo en estos pacientes con el sistema inmunológico comprometido. En cuanto a la respiración, recordemos que tenemos tres tipos de metabolismo respiratorio, tres tipos de respiración. Tenemos microorganismos aeróbicos estrictos o aerobios estrictos. Estos son microorganismos que siempre van a requerir el oxígeno, una molécula de oxígeno, como aceptor final de electrones en la cadena respiratoria. No pueden vivir sin el oxígeno y su metabolismo es netamente oxidativo, o sea, oxidan diferentes compuestos y carbohidratos, y en ese proceso de oxidación los electrones que se van liberando son aceptados
en la cadena respiratoria, al final de la cadena respiratoria, únicamente por el oxígeno. Por lo tanto, para poder vivir y metabolizar compuestos, ellos necesitan la presencia de oxígeno. Tenemos microorganismos anaeróbicos facultativos. Estos son los que utilizan el oxígeno y además del oxígeno pueden utilizar otros compuestos como aceptores finales de electrones. Estos anaeróbicos facultativos pueden vivir en presencia o en ausencia de oxígeno, porque en el caso de que estén en condiciones anaeróbicas y falte el oxígeno, ellos pueden utilizar cualquier otro elemento o muchos otros elementos como aceptores finales de esos electrones de la cadena respiratoria al final de esa cadena respiratoria. Por eso que son facultativos, porque ellos pueden vivir tanto en presencia como en ausencia. Y por último tenemos los microorganismos que estamos estudiando en esta unidad, que son los anaeróbicos estrictos o anaerobios estrictos. Estos son los microorganismos que únicamente utilizan otras sustancias diferentes al oxígeno como aceptores finales de electrones. Adicionalmente, estos microorganismos no pueden vivir en presencia del oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno es tóxico para estos microorganismos, como vamos a ver más adelante. Y para estos microorganismos anaeróbicos estrictos, el metabolismo es estrictamente fermentativo. Mientras que en los aerobios estrictos, que necesitan el oxígeno, el metabolismo es netamente oxidativo. Los anaeróbicos facultativos tienen un metabolismo mixto, que puede ser oxidativo o fermentativo. Y por otro lado, los anaeróbicos estrictos solo tienen metabolismo fermentativo, ellos no oxidan ningún compuesto. Entonces, los microorganismos anaeróbicos lo que hacen es que los compuestos orgánicos los reducen significativamente hasta producir ácidos y alcoholes como producto final del metabolismo de estos compuestos orgánicos. Caso contrario de un microorganismo aeróbico, por ejemplo, de un aeróbico facultativo, que en presencia de oxígeno ellos degradan los compuestos hasta producir grandes cantidades de energía y casi lo que se elimina o se desecha es CO2. El oxígeno es tóxico para las bacterias anaeróbicas, ya que por definición no tienen una enzima que tiene todas las bacterias que tienen metabolismo respiratorio. Y esta enzima no es más que la superóxido dismutasa. Esa enzima está presente en la membrana celular de todas las bacterias que son capaces de vivir en presencia de oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno y los radicales libres del oxígeno son eliminados cuando tienen formas tóxicas por esta enzima presente en la bacteria. Entonces, en el caso de los anaeróbicos, la mayoría de ellos no tiene superóxido dismutasa. Por lo tanto, el oxígeno y todos los radicales libres del oxígeno, como el peróxido y el superóxido, no son reducidos por esa enzima porque no la tienen presente y son tóxicos y pueden ocasionar daños a nivel celular. Recuerden que esa enzima lo que hace, lo que se encarga de hacer es controlar el potencial de óxido de reducción y de peróxidos, por ejemplo, que son letales. O sea, todos esos radicales libres los transforma en agua, incluyendo el peróxido de hidrógeno, que también es un compuesto de oxígeno bastante tóxico para la célula, para la bacteria. Algunos anaeróbicos virulentos, como por ejemplo las especies del género Bacteroides, pueden sintetizar catalasa y superóxido dismutasa, por lo que en ocasiones ellos se consideran que son aerotolerantes. O ya ellos toleran bajas concentraciones de oxígeno, pero no pueden vivir en presencia de oxígeno porque tienen una enzima que no es muy eficiente y que no está presente en gran cantidad. Por lo tanto, esos aerotolerantes como bacteroides, ellos pueden, vamos a decir, soportar mejor la presencia de oxígeno que otras bacterias anaeróbicas estrictas que no tienen la enzima y para las cuales el oxígeno es muy tóxico. Acá podemos observar más o menos la distribución de las bacterias anaeróbicas conformando parte de la microbiota normal del cuerpo. Podemos ver que a nivel de piel tenemos en primer lugar un bacilo gram positivo, Propionibacterium agnes, que actualmente se reclasificó su nombre y se denomina Cutibacterium agnes, y un coco gram positivo en cadena como es el Pecto streptococcus. Ellos forman parte de la microbiota normal de piel. A nivel de tracto genital femenino podemos ver bacilos gram negativos como Porphyromonas, Prebotelia y cocos gram positivos como Lactobacillus y Clostridium.
A nivel de colon, lo que es intestino grueso, vamos a ver bacilos gram negativos como bacteroides, especialmente los del grupo Fragilis, cocos gram positivos, especie de Clostridium, especie de Eubacterium y Bifidobacterium. Estos son bacilos gram positivos. Fíjense que a nivel de colon, la proporción entre bacterias anaeróbicas y aeróbicas es de 1000 a 1. Quiere decir que por cada bacteria aeróbica, por ejemplo, que yo tenga formando parte de la flora normal, voy a tener 1000 bacterias anaeróbicas. Lo que quiere decir que por cada Escherichia coli que está allí formando parte de la flora normal, puedo tener 1000 bacteroides formando parte también de esa flora normal. De hecho, la flora normal intestinal, más del 90% está compuesta por bacterias anaeróbicas. Y a nivel de cavidad oral y tracto respiratorio superior, podemos encontrar bacilos gram negativos como Porphyromonas, Prevotella y Fusobacterium y cocos gram positivos, además de bacilos gram positivos como los Actinomyces. A nivel de tracto respiratorio, la proporción bacterias anaeróbicas sobre aeróbicas es de 100 bacterias anaeróbicas por cada bacteria aeróbica que encuentre yo formando parte de la flora normal allí. En cuanto al sitio anatómico, acá tenemos las diferentes ubicaciones anatómicas. El total de bacterias anaeróbicas por mililitro o gramo de tejido y la relación que hay entre anaeróbicos y aeróbicos. A nivel de la mucosa nasal, a nivel de nariz, tengo de 10 a la 3 o 10 a la 4 bacterias anaeróbicas por cada gramo de tejido o mililitro de secreción. Y la relación de bacterias anaeróbicas a los aeróbicos es de 4 a 1. A nivel de la saliva tengo una cantidad mucho mayor, 10 a la 8, y la proporción es 1 a 1. A nivel de lo que son los dientes, la estructura del diente o adosados a los dientes, tengo una carga bacteriana de 10 a la 11. Y la proporción es 1 a 1 entre aeróbicos y anaeróbicos. A nivel del surco gingival, que es donde se inserta el diente dentro de la encía, podemos observar que la relación es mayor, de 10 a la 12, y hay una relación de 1000 anaeróbicos por cada aeróbico. A nivel del estómago tenemos una carga baja de 10 a la 5. La proporción es 1 a 1. Y a nivel de colon, como les mencioné, tenemos una alta carga bacteriana de 10 a la 11. Y la relación es de 1000 anaeróbicos por cada aeróbico. En cuanto a la patogénesis de las infecciones por bacterias anaeróbicas, en primer lugar vamos a ver la patogenicidad. Eso es una definición, un concepto que lo que nos indica es la capacidad que tiene el microorganismo para producir la enfermedad. O sea, la patogenicidad no es más que la capacidad de una bacteria de producir una determinada enfermedad. La gran mayoría de las infecciones por bacterias anaeróbicas son de origen endógeno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estas infecciones se originan a partir de la microbiota normal de la mucosa gastrointestinal, orofaringea o genitourinaria de la persona que se enferma. ¿Qué quiere decir esto? Explicado de otra manera. Yo tengo bacteroides frágiles, que es un bacilo gram negativo anaeróbico, como parte de la flora normal intestinal. Y él es uno de los principales productores, por ejemplo, de cuadros de ascitis, o sea, infección de líquido peritoneal a nivel de abdomen. Esto puede deberse primero a cirugías o microabrasiones o microroturas por algún tipo de accidente o perforación que ocurra de un ácido intestinal. Ese material puede salir hacia la cavidad peritoneal y producir una ascitis o una peritonitis producida por bacteroides frágiles. Se dice que la infección es endógena, ¿por qué? Porque es producida por un microorganismo que forma parte de la flora normal del paciente. Lo mismo sucede con infecciones gastrointestinales, con infecciones orofaringeas y genitourinarias. Por ejemplo, una neumonía por aspiración puede ser producida por bacterias anaeróbicas, y eso ocurre cuando, por ejemplo, la flora normal de la boca o tracto respiratorio superior de manera accidental no es tragada hacia el estómago, sino que pasa directamente, esas secreciones con bacterias pasan directamente a los bronquios y a los pulmones, produciendo una infección. Entonces, la infección endógena, para que estemos claros, son infecciones producidas por microorganismos residentes que forman parte de la microbiota normal de la persona que sufre la infección. Mientras que una infección exógena se da cuando el microorganismo que produce la infección se adquiere de una fuente externa al cuerpo. Por ejemplo, en las heridas es muy frecuente que las infecciones sean exógenas. Por lo general, el objeto que ocasiona el daño al tejido, la cortadura, la punción,
tiene microorganismos y esos microorganismos presentes en el objeto contaminan y producen la infección. Por eso se llaman infecciones de origen exógeno, ya que la fuente de infección o el microorganismo que produce la infección es de una fuente ajena al hospedador. Las bacterias anaeróbicas generalmente producen infecciones oportunistas. ¿Por qué? Porque ellas dependen principalmente de los factores del hospedador, como son la escasa vascularización, o sea, escasa irrigación del flujo sanguíneo, como vamos a ver más adelante, pacientes en estado de necrosis o que tengan hipoxia tisular, lo que disminuye el potencial de óxido-reducción de ese paciente, favoreciendo el crecimiento de anaeróbico en ese tejido con disminución del potencial de óxido-reducción. Generalmente, las infecciones por anaeróbico son polimicrobianas, como les mencioné anteriormente. Una infección polimicrobiana es una infección que es producida por varios microorganismos. Las infecciones por anaeróbico generalmente se encuentran siempre asociadas a bacterias anaeróbicas facultativas, por lo que se produce un efecto sinérgico de daño tisular. ¿Qué quiere decir esto? Tengo un microorganismo anaeróbico facultativo, supongamos que es un Staphylococcus aureus, produciendo una infección a nivel de piel. Cuando él crece allí, produce daño y destrucción de esos tejidos. Por otro lado, esta Staphylococcus produce catalasa, que lo protege del oxígeno, los radicales libres del oxígeno y del peróxido de hidrógeno. Entonces, ¿qué sucede? Esas condiciones permiten que otro microorganismo anaeróbico estricto pueda vivir en esa lesión superficial a nivel de piel. ¿Por qué? Porque el estafilococo se encarga de eliminar los radicales libres de oxígeno y disminuir el potencial de óxido de reducción, favoreciendo a que en el sitio a nivel local donde se produce la infección existan condiciones anaeróbicas y ese anaeróbico de manera oportunista pueda producir una coinfección con Staphylococcus aureus. Por eso se dice que las infecciones anaeróbicas siempre son polimicrobianas y están asociadas a otro microorganismo anaeróbico facultativo que es el que les facilita que pueda producir la infección. En cuanto a la patogénesis, seguimos entonces, el potencial de óxido de reducción de la piel es de 120 milivoltios. Es una de las principales barreras para prevenir contra la infección por bacterias anaeróbicas. O sea, la cantidad de electrones, la cantidad de carga que tengamos a nivel de la piel. Un aumento del número de electrones, o sea, reducción. Recuerden que yo reduzco cuando elimino electrones. Al reducir, entonces voy a favorecer a que el potencial de óxido de reducción se incremente. Voy a favorecer a que existan condiciones anaeróbicas en ese sitio. Y eso hace que se incremente la población de bacterias anaeróbicas en esos tejidos. ¿Por qué? Porque hay carencia de oxígeno. Incluso en zonas expuestas al área como son los pulmones y los dientes. O sea, si yo a nivel local en el tejido, la zona está expuesta al área, pero en el tejido yo disminuyo el potencial de óxido de reducción y favorezco condiciones anaeróbicas localmente en el tejido. En esa zona donde se produce la infección, voy a favorecer que las bacterias anaeróbicas puedan producir la infección. Las bajas temperaturas, problemas hemodinámicos, traumatismos, cirugía, presencia de cuerpos extraños, isquemia y neoplasia son los principales factores predisponentes para la infección por bacterias anaeróbicas. O sea, todos estos son antecedentes epidemiológicos que predisponen a la adquisición de una infección por bacterias anaeróbicas. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo todo el proceso para que una bacteria anaeróbica pueda producir una infección? Eso es lo que se conoce por patogénesis, o sea, todo el proceso de la patología. Entonces, en primer lugar, hay disminución del flujo sanguíneo por X o Y problema, por mala irrigación, por daño en el tejido, por problemas de circulación, por obstrucción del vaso sanguíneo, lo que sea. El tejido padece de disminución del flujo sanguíneo. Hay una caída del potencial de óxido de reducción. ¿A qué se debe esto? Recuerden que la sangre se encarga, los glóbulos rojos específicamente, de llevar el oxígeno a los tejidos. Allí se realiza el intercambio, el glóbulo rojo aporta oxígeno y retira CO2 para mantener oxigenado el tejido. Si hay disminución del flujo sanguíneo o la circulación es lenta, va a haber menos cantidad de glóbulos rojos oxigenados, por lo tanto, el tejido va a ir acumulando grandes cantidades de CO2, o sea, un tejido desoxigenado, un tejido con un bajo potencial de óxido de reducción.
Esto hace que en primer lugar se cause daño al tejido. ¿Por qué? Porque los tejidos en estado de hipoxia tienden a dañarse. ¿Por qué? Porque el tejido va a seguir funcionando. Pero en lugar de utilizar el oxígeno para, vamos a decir, el intercambio gaseoso y proporcionar vitalidad a ese tejido, el tejido va a seguir funcionando, por ejemplo, contrayéndose, y va a producir una gran cantidad de ácido, por ejemplo, el ácido láctico o el lactato, que se va a acumular en el tejido, y estos ácidos van a comenzar a degradar o dañar ese tejido. Adicionalmente, el microorganismo que está produciendo la infección puede producir algún tipo de toxina o citotoxina que favorezca el daño al tejido. Y todo esto es lo que favorece entonces la colonización por bacterias anaeróbicas facultativas y posteriormente la colonización por bacterias anaeróbicas. Como les mencioné anteriormente, estas son las infecciones endógenas y estas que están acá son las infecciones exógenas producidas por bacterias anaeróbicas. Entre las infecciones endógenas tenemos, por ejemplo, acceso en cualquier órgano o tejido, diarrea y colitis asociada a antibióticos, infecciones periodontales, sinusitis, osteomelitis, neumonía necrotizante por aspiración, meningitis producida por acceso cerebral y casos de periodontitis. O sea, todas estas infecciones son producidas generalmente por bacterias anaeróbicas que forman parte de la microbiota normal del hospedador. Mientras que estas infecciones que tenemos acá, que son de origen exógeno, como diarrea nosocomial por Clostridium difficile, botulismo, gastroenteritis por Clostridium perfringens, mionecrosis, tétanos, celulitis crepitante, infección por mordedura animal o humana y aborto séptico son producidas por bacterias anaeróbicas que generalmente se adquieren de una fuente exógena a la flora normal del hospedador. Continuando con la patogénesis de las bacterias anaeróbicas, acá podemos ver más o menos el proceso. Lo que ocurre al principio es la unión del microorganismo al tejido, se adhiere a las células del tejido, produce los factores de virulencia para poder, vamos a decir, producir daño en el tejido y unirse a ese tejido para posteriormente colonizar o invadir todo ese tejido y establecer entonces la infección. O sea que lo primero que ocurre es que el microorganismo se adhiere, coloniza, una vez que coloniza empieza a producir factores de virulencia, comienza a invadir ese tejido, a proliferar en ese tejido para establecer de verdad lo que es la infección. En cuanto al paso de unión y adherencia, el microorganismo se une a los receptores de las células epiteliales del tejido, en el caso de que sea un epitelio de piel, por ejemplo. La adherencia se debe principalmente a la presencia de fimbrias que tienen esos microorganismos, esas bacterias, y le permiten adherirse a esos receptores celulares específicos. La cápsula, producida por algunas de las bacterias, previene la fagocitosis y favorece la producción de acceso. O sea que además de que se une al tejido y se adhiere a través de la fibra, produce cápsulas para evitar al sistema inmunológico y produce acceso para facilitar la invasión del tejido. La presencia de otros microorganismos con infección polimicrobiana permite la congregación y sinergia de mecanismos de patogenicidad, factores de virulencia y condiciones metabólicas, lo que favorece la infección. Esto lo que quiere decir es que si además de los mecanismos de patogenicidad de la bacteria anaeróbica tengo asociado un anaeróbico facultativo, este también despliega sus mecanismos de patogenicidad y vamos a decir todos los mecanismos de adherencia, unión y patogenicidad de los dos microorganismos combinados es lo que favorece la exitosa infección de ese tejido. En cuanto a la invasión, la mayoría de los patógenos anaeróbicos no poseen la capacidad de invadir piel y mucosa sana. Por lo general, las bacterias anaeróbicas para producir una infección tiene que haber un traumatismo previo a nivel de la piel. Por ejemplo, una cortadura, una punción, etc. El inicio de la infección va a depender de la gravedad y del daño inicial producido por el trauma. O sea, qué tan extenso o grave es ese daño, de eso va a depender si arranca o no arranca la infección. Va a depender también de la hipoxia, o sea, la cantidad de oxígeno presente en ese tejido. A menor cantidad de oxígeno es más probable que se desarrolle una infección por anaeróbico. Si el paciente presenta algún tipo de neoplasia u otra alteración que proporcione
una ruta de entrada favorable para ese microorganismo. De eso va a depender, de estos factores es que va a depender entonces que se lleve a cabo la invasión o no del tejido por parte de las bacterias anaeróbicas. En cuanto al establecimiento de la infección, una vez que los microorganismos anaeróbicos han penetrado el tejido, se establece el foco infeccioso. ¿Por qué? Este se establece mediante la multiplicación de microorganismos. Comienza a multiplicarse, a proliferar en ese tejido y a invadir ese tejido. De manera simultánea, se evaden todo lo que son los mecanismos inmunes de defensa del hospedador y la presencia de microorganismos asociados origina lo que ya les mencioné, una interdependencia metabólica. O sea que supongamos que además de este anaeróbico en el tejido llega una bacteria anaeróbica facultativa que se encarga de producir enzimas para eliminar radicales libres de oxígeno que son tóxicos para el anaeróbico facultativo, pero estas enzimas, si son liberadas al medio, van a proteger también a los anaeróbicos estrictos. Entonces hay una interdependencia entre los dos microorganismos, porque el anaeróbico facultativo, por ejemplo, protege al anaeróbico estricto del daño por estrés oxidativo de los radicales libres, mientras que el anaeróbico estricto produce una gran cantidad de citotoxinas para destruir el tejido y facilitar la invasión, no solamente del anaeróbico estricto, sino también del anaeróbico facultativo. Por lo tanto, los dos dependen el uno del otro. En cuanto a las asociaciones más frecuentes que se dan, tenemos en primer lugar, por ejemplo, Escherichia coli frecuentemente produce infecciones también con bacteroides frágiles. ¿A qué se debe esto? Como les he mencionado, Escherichia coli consume al oxígeno, los radicales libres de oxígeno, disminuye el potencial de óxido de reducción en el tejido afectado, favorece la infección por bacteroides frágiles y bacteroides frágiles al mismo tiempo puede utilizar los sideróforos, la enterobactina y aerobactina producidas por Escherichia coli, los puede utilizar para adquirir hierro para él mismo. O sea que Escherichia coli produce sideróforos que libera al medio. Esos sideróforos, recuerden, se utilizan para transportar hierro al interior de la bacteria. Entonces, esos sideróforos que libera Escherichia coli para buscar hierro y traerlos hacia la célula de Escherichia coli los puede utilizar bacteroides. Si bacteroides consigue un sideróforo de Escherichia coli cargado con hierro, puede atraerlo hacia adentro del bacteroide y no del Escherichia coli. Por lo tanto, hay una interdependencia entre los dos microorganismos. En el caso de las infecciones por Clostridium, que son infecciones de origen exógeno, a diferencia del caso anterior de Escherichia coli con bacteroides, que generalmente son infecciones endógenas, en el caso de Clostridium, lo que sucede es que la ruptura de carbohidratos en los músculos anóxicos, lo que les estaba explicando, la falta de oxígeno, hace que yo realice fermentación en lugar de oxidación a nivel del tejido muscular. Entonces, en ese músculo anóxico, la ruptura de esos carbohidratos produce grandes cantidades de ácido que alteran el pH y disminuyen el potencial de óxido de reducción. Ese pH básico, ácido, porque el pH disminuye, pues se producen grandes cantidades de ácido láctico, por ejemplo. Ese pH bajo activa a las proteasas musculares que lo que hacen es degradar a los músculos. ¿Para qué? Para poder proveer aminoácidos esenciales para el crecimiento de Clostridium. Por lo tanto, estas condiciones favorecen el crecimiento de este microorganismo. Entonces, hay multiplicación y producción de las enzimas y las toxinas, aumentando la destrucción de ese tejido que está en estado anóxico. En cuanto a los factores de virulencia que en líneas generales tienen las bacterias anaeróbicas, en primer lugar tenemos los productos metabólicos. Ellos son capaces de producir ácidos volátiles, compuestos, pueden producir también sulfuro de hidrógeno, indol y ciertos aniones. Pueden producir también enzimas hidrolíticas como hialuronidasa, que se encarga de degradar el ácido hialurónico, heparinasa, hemolicina, lipasas, enzimas degradadoras de carbohidratos, una gran cantidad de enzimas que favorecen la degradación de muchos productos para de esa manera invadir eficazmente el tejido. Y tenemos algunas proteasas que se encargan de degradar el colágeno, que no es más que el tejido, forma parte del tejido conectivo. Degradan también inmunoglobulinas utilizadas por el sistema de defensa, al igual que en complemento, que también se utiliza para defender, lo utiliza el sistema inmune para defenderse de la infección por el microorganismo. Bueno, él tiene enzimas capaces de degradar esas inmunoglobulinas y el complemento. Bueno, muchísimas gracias.